Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Enrique Baeza, abogado y fiscal aquí en México, y nos acompaña Wilson Gómez de Tancur, abogado litigante de Colombia, y hoy para hablar de un tema importante que es la formulación de imputación, cómo es las diferencias que hay entre uno y otro país. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Vamos a empezar con la formulación de imputación en México. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cubrir el fiscal? Recordando que la formulación de imputación es la comunicación verbal que realiza el fiscal en audiencia inicial, pero directamente al imputado en presencia de su defensor. Es decir, esa comunicación, doctor, es directamente al imputado, él es el que debe de entender y comprender esta formulación. Vamos a ver qué comprende. Primero que nada es el hecho penalmente relevante, que a mí me parece algo muy particular, porque hay que cumplir precisamente con todos los elementos del tipo penal, es decir, ese hecho que se debe de construir en base a todos los antecedentes de investigación que se encuentran en la carpeta de investigación, nos van a ayudar a que el fiscal pueda seleccionar o construir un hecho que cubra todos los elementos del tipo penal, para que ese hecho no sea vago y ese hecho pues sea jurídicamente relevante. Después viene lo que es esa calificación jurídica preliminar que hace el fiscal. Después de tener ese hecho, lo que hace el fiscal es calificarlo en base al tipo penal legalmente aplicable. En tercer punto hay que cubrir lo que es la fecha, lugar y modo de comisión. ¿Qué significa? Que en la formulación, en el hecho penalmente relevante, se le tiene que establecer día, lugar de comisión. Es decir, habrá hechos en los cuales yo no puedo establecer una hora aproximada, por ejemplo en delitos con menores de edad. Sin embargo, se estila que se hagan aproximados, ¿no? Bueno, así nos dice la doctrina. Y también señalar si el delito se comete con dolo y culpa para que el imputado lo sepa. Un cuarto requisito es si esa conducta o ese hecho penalmente relevante lo cometió como autor, como coautor, como autor mediato o con alguna de las formas de participación que se encuentran establecidas en México. Y por último, también es importante que el fiscal le diga al imputado quiénes son las personas que deponen en su contra. Por ejemplo, hay casos que son los primeros respondientes o son los policías que realizan la detención de la persona en flagrancia. Habrá casos, por ejemplo, de testigos colaboradores, de testigos protegidos, de víctimas con identidad reservada. Entonces, lo que pasa es que en México se le señala que el nombre de su acusador es, por ejemplo, el nombre clave que se le asignó a ese testigo protegido, o la víctima con iniciales AHM, por ejemplo. Entonces, esos son los requisitos que se hace en esta formulación de cargos en México, doctor. Pero tengo una pregunta, Enrique. Ahí ya ustedes conocen todos los elementos que tiene la Fiscalía. Todos los elementos de convicción. Elementos materiales probatorios que tienen en contra del procesado. En ese momento ya la Fiscalía, cuando cita audiencia inicial al imputado, le tiene que correr traslado de toda la carpeta de investigación. Y si yo formulo imputación, es precisamente porque yo considero como fiscal que tengo los elementos de convicción suficientes precisamente para pasar a la etapa de la autovinculación a proceso, porque aquí es donde se exponen precisamente los datos de prueba con los cuales yo cuento para aperturar esa instrucción fiscal o esa investigación complementaria. Pero todo lo que ustedes tienen lo deben mostrar a la defensa. Claro, al momento de que yo cito... Y la defensa, según tengo entendido, lo que me dijiste es que el defensor puede ir a tu despacho y consultar todo lo que tenés allá, la carpeta que ustedes manejan. Correcto, doctor. Desde que una persona está detenida, es citada, yo como fiscal tengo la obligación de darle acceso a la carpeta de investigación. Puede fotografiarla, videograbarla y tengo la obligación de entregarle una copia para que cuando acuda a audiencia inicial, que es la que ya platicamos en otra cápsula, la defensa y el imputado tengan copia de toda la carpeta y sepan cuáles son los elementos o datos de prueba que yo voy a exponer y cuál es el hecho penalmente relevante. Y ahí no se puede, en esa audiencia de formulación de imputación, no se puede aceptar cargos. En México no opera esa figura, únicamente es la mera comunicación. Es la mera comunicación. Así Bueno, es, doctor. En Colombia sí, la misma situación de México, hay una comunicación para la defensa material, no para la defensa técnica, es decir, la persona que va a ser imputada ese día, en ese momento ahí. Porque pasa a ser, desde el principio, desde la legalización de captura, es una persona simplemente que le legalizaron la captura y todavía no sabe realmente por qué lo están procesando, ¿cierto? Ya después de esa situación, cuando llega la formulación de imputación, le imputan los delitos y él ya empieza a conocer. Básicamente es una comunicación directa. Se dice que es un mero acto de comunicación, pero pues de todas maneras hay parte de defensores que consideramos que no es un mero acto de comunicación, que sí se puede hablar, sí se puede determinar. ¿Por qué? Precisamente porque deben quedar muy claros los hechos jurídicamente relevantes en la formulación
de imputación y sobre todo la parte de la tipificación, porque muchas veces no es leer el artículo que contiene precisamente la norma pues, del Código Penal, sino que nosotros tenemos que saber cuál es el accionar, cuál fue el accionar del sujeto activo, es decir, mi cliente, cuál fue el verbo rector que él hizo, porque nosotros tenemos en la codificación de nosotros, hay delitos que tienen hasta 11 o más verbos rectores, entonces tendría que señalarme precisamente el fiscal cuál es el verbo rector. Hay fiscales en Colombia que normalmente solamente describen el delito, pero no me dicen cuál es el verbo rector. Y el problema también que se presenta es que estamos llegando a una situación de que es autor o coautor, pero eliminan prácticamente la complicidad o el interviniente, que son figuras que también están en nuestro código y que tienen que ver precisamente con esa situación de qué es el accionar que hace él y cómo lo hizo realmente la parte del sujeto activo. Lo mismo que la modalidad. Nosotros veo que ustedes tienen dolo y culpa, más no la preterintención, que es precisamente otra modalidad de la conducta que nosotros tenemos en Colombia. Para nosotros la formulación de imputación es el momento para aceptar cargos, el primer momento para aceptar cargos, en donde me dan una reducción hasta el 50% de la pena, salvo que sea pues en captura en flagrancia, que es otra reducción completamente diferente, pero este momento considero yo que es un momento crucial para nosotros en el sentido de que nosotros tenemos esa oportunidad de aceptar cargos. Por eso es importante también tener en cuenta la pena. Si aquí un abogado en Colombia, en esta audiencia, no sabe sacar los cuartos de la pena, de cuánto sería la individualización de la pena, tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque el fiscal podría decir una cifra, cuarto mínimo, los cuartos medios o el cuarto máximo, y si el abogado no tiene conocimiento de cómo sacar esos cuartos, pues no va a entender si esa cifra es o no la adecuada en el procedimiento como tal. La otra situación es que a nosotros nos muestran parte de lo recolectado por la Fiscalía en la investigación, no así como ustedes, que le dan completamente acceso y que yo puedo ir a la oficina y consultar. No, eso no pasa. Nos dan solamente una parte, ¿sí? Porque realmente el descubrimiento de todos los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, nos la hacen en la acusación, ¿sí? Cuando nos entregan los anexos. Pero en la formulación de imputación no es como lo hace en el sistema mexicano. Muy interesante, doctor, solamente para abonar a los que nos están escuchando. En México, la formulación de imputación no implica una aceptación de cargos. No se señala la pena, precisamente por esa circunstancia. Y por último, correcto, doctor, el imputado y la defensa tienen posibilidad de hacer aclaraciones únicamente. Y en la práctica se corre el error de que a veces los abogados hacen un debate de elementos de convicción, si son suficientes o no. Pero eso recordemos que viene en una etapa posterior. Entonces, únicamente el imputado... Es la vinculación al proceso. Correcto, que es el debate ya de los elementos de prueba. Esos serían algunos puntos en particular, doctor. Bueno, esperemos que les haya servido para aclarar sobre la formulación de imputación las dudas que tenían.